Le comentaba que ayer fue el Día de Europa y me da muchísimo gusto tener aquí en el estudio a los embajadores de la Unión Europea, Gauthier Mignot, y de España, Juan López Dóriga Pérez. ¿Qué tal, Gauthier? Embajador, ¿cómo estás? Muy buenos días, Pascal. Gracias por la invitación. ¿Qué tal, embajador? ¿Cómo estás? Gracias, Pascal. Bueno, le mandamos un saludo a nuestro buen amigo, el embajador de Alemania, Peter Tempel, quien nos iba a acompañar hoy, pero amaneció un poco mal de la garganta, así que pues un abrazo para él, si nos está escuchando. Bueno, pues sin duda la invasión rusa a Ucrania ha representado pues un reto importante para la Unión Europea. Pero también creo que ha representado una oportunidad de mostrar la fortaleza de este bloque comunitario, la unidad de intereses que hay entre sus miembros, la solidaridad muy clara que ha habido con Ucrania, pero también con los principios del derecho internacional. Embajador Mignot. Así es, creo que nosotros mismos hemos sido sorprendidos de forma agradable de esa unidad que se ha dado muy rápidamente. Y creo que porque todos tenemos la misma análisis de lo que significa esa invasión brutal por parte de Rusia a Ucrania para Europa, para el futuro de Europa y para el futuro del mundo también. Aquí lo que está en juego son los principios que van a regir el orden internacional de los próximos años, de las próximas décadas. Si dejamos que Putin se salga con la suya, que logre arrodillar a Ucrania, eso sería muy peligroso y un muy mal ejemplo que daría lugar a otros tipos de agresiones similares seguramente en Europa y en otros continentes. Y también vemos obviamente las consecuencias desastrosas a nivel socioeconómico de la guerra y también de algo que a veces del cual se habla menos, que es el bloqueo ilegal que aplica Rusia a las exportaciones marítimas de Ucrania. Y Ucrania es un gran exportador de alimentos, de granos en particular. Y de eso dependen muchos países, en particular muchos países vulnerables para su seguridad alimentaria. Entonces, como el Medio Oriente, como exacto. el norte de África, ¿no? Entre otros países. Pues el día de ayer veíamos un ataque con misiles contra Odessa, que es el principal puerto del Mar Negro, como que retrocedimos, embajador López Dóriga, varias décadas. Han ocurrido cosas que ya eran impensables en las relaciones internacionales con este conflicto. Pues si me permites, Pascal, me gustaría señalar algunas ideas básicas sobre este tema, ¿no? Una es, se habla de guerra, pero es una invasión. Sí, y si hay así guerra, la hemos llamado aquí. Sí. Y si hay guerra es porque los ucranianos se han resistido. Uh-huh. Entonces es una guerra, y yo me atrevería a decir que es una guerra de independencia, ¿no? Y en segundo lugar, yo creo que tenemos que tener siempre claro que en esta guerra ha habido un agresor, un invasor uh-huh. y un invadido. Y yo creo que eso son los datos básicos que siempre tenemos que tener en la cabeza. Y esto ha dado lugar a pues, una crisis humanitaria. La cantidad de personas que han tenido que abandonar sus casas y luego abandonar su país, peor todavía, pues es enorme. Pues es enorme. Países como Polonia han recibido millones de refugiados. Hay otros que han recibido muchos, incluso nosotros que estamos ya alejados de la frontera. Sí. Es una crisis humanitaria, no voy a decir sin precedentes en el mundo, porque hemos tenido unas cuantas últimamente, pero sí una muy importante en Europa. Uh-huh. Y decía Gauthier, y decía bien, que no es una guerra europea. Sin embargo, no es una guerra europea, sino que las consecuencias de lo que está pasando las van a sufrir, desde luego, los países europeos que están en primera línea, pero también casi todos los demás. Gracias, embajador. Pues ahora estamos viendo cómo la amenaza pues avanza sobre Moldavia, ¿no? Ya no podemos hablar de cosas impensables. Después de esta invasión, yo diría que pensar que es imposible que después de ocupar, o si lo logra, ojalá que no,
toda la costa del Mar Negro, podría incursionar en Transnistria y en Moldavia. Digamos, ¿qué está haciendo, qué está pensando la Unión Europea en torno de un conflicto de larga duración, como parece ser este? Efectivamente, es una de las hipótesis, ¿no? Es un conflicto de larga duración, eventualmente de relativamente baja intensidad, pero por eso es tan importante presionar, ejercer una presión muy fuerte sobre Rusia, y es lo que hacemos a través de nuestras sanciones enfocadas al esfuerzo bélico ruso y su financiamiento, para que justamente ese escenario sea insostenible para Rusia, ¿no? Que el costo de mantener una guerra, incluso de más baja intensidad, no sea sostenible para Putin. Hay que forzarlo a negociar, y eso no lo vamos a lograr lamentablemente solo a través del cerco diplomático. Tenemos que dar los medios a los ucranianos de resistir militarmente, como lo han venido haciendo maravillosamente hasta ahora, y también de sostenerse desde el punto de vista económico. Ahí también estamos muy determinados a apoyarlos, pero también hay que aumentar esa presión sobre Rusia, y por parte no solamente de los 40 y tantos países que hemos ya adoptado sanciones, sino ojalá de un círculo más amplio de países. Ahora, en cuanto a las sanciones, esta guerra esta invasión nos ha tomado desprevenidos a todos en el mundo. Sabemos que Europa tiene una dependencia importante de los energéticos rusos, y pues ha sido un tema complicado. Recientemente la presidenta del Consejo lanzó una propuesta para poner un veto a las importaciones de petróleo y combustible de Rusia. Hay un país europeo, Hungría, que no va con esta idea, por lo menos hasta ahora, y se requiere unanimidad. ¿Qué hacer para que estas presiones en el contexto económico actual realmente comiencen a sentirse en Rusia hasta el punto de poder limitar estos ataques en contra de ciudades ucranianas? Pues yo creo que lo que está pasando nos impulsa a ser más rápidos en algo que ya nos habíamos propuesto, que es la descarbonización. La descarbonización es uno de los ejes del programa de recuperación europeo post-pandemia. Todos sabíamos que teníamos que hacerlo. Es un imperativo global, y la guerra lo ha hecho más urgente. He visto en las últimas horas que el gobierno alemán había anunciado que duplicaba sus ambiciones en energías renovables. Yo creo que todos lo hemos hecho en mayor o menor medida. Es el momento de hacerlo, y en cuanto más rápido lo hagamos, más presión, más efectos producirá la presión sobre Rusia. ¿Algún comentario sobre cómo pueden ser más efectivas las sanciones? A nivel, para complementar sobre este tema de la dependencia energética de Europa y cómo salir de ella, quiero precisar que la Comisión Europea va a presentar en unos días propuestas legislativas para implementar el plan REPowerEU, que presentó hace unas semanas justamente al respecto, que básicamente tiene tres ejes, tres componentes. Uno es efectivamente esa aceleración de la transición hacia energías renovables. Dos, es la parte de reducción de nuestro consumo energético a través de la eficiencia energética. Y tres, buscar proveedores alternativos de hidrocarburos. Ahora, para las sanciones, ya hemos adoptado 5 paquetes de sanciones, y cada vez intentamos refinar, la aplicación de esas sanciones, evitar que haya medidas que permitan o huecos que permitan evitarlas, y estamos examinando efectivamente un 6º paquete de sanciones. Yo creo que esas sanciones han tenido efecto. Yo creo que una de las razones por la cual Ucrania ha logrado resistir después de 2 meses y medio de invasión es obviamente la valentía de sus tropas, pero también ese gran esfuerzo, ese gran apoyo que ha recibido
por parte de nosotros y de otros aliados, y esas sanciones que también creo que han logrado frenar el avance ruso. Embajador López Dóriga, decía usted muy bien que esta es una invasión y que si ha habido guerras porque los ucranianos se han resistido al avance de los invasores. Ellos han dicho, si nos quieren ayudar, denos armas. Y bueno, pues sí, digamos, han recibido una cantidad importante de armas. ¿Pero qué espacio hay para la negociación? Es decir, ¿qué tendría que ocurrir para que las partes negociaran y cuáles son los términos aceptables de una negociación? Vamos a ver, las posiciones entre las dos partes, las posiciones de poder están muy desequilibradas. No habrá incentivo para negociar para la parte agresora hasta que estas posiciones se equilibren, o sea, hasta que el costo de la guerra sea demasiado elevado. Yo creo que ahí tenemos que recordar la situación en la región, la situación en la región y su evolución histórica, porque se ha dicho que esta es una guerra de la OTAN y que determinadas medidas que se toman pues pueden contribuir a que las hostilidades pues se recrudezcan. Y ahí yo creo que tenemos que recordar los testimonios de los que están sobre el terreno. Los testimonios, por ejemplo, de los países bálticos, que buscaron, con su incorporación a la OTAN, pues unas garantías de seguridad que evitaran los padecimientos que tuvieron cuando, en fin, la paz posterior a la Segunda Guerra Mundial se estableció. Y ahí, por ejemplo, la primera ministra de Estonia hablaba que eso les costó a ellos represión masiva, asesinatos masivos y bueno, pues que en cuanto les fue posible fueron a buscar una garantía de seguridad para que eso no sucediera. Y hay países que no son de la OTAN, sí de la Unión Europea, que han visto amenazados su situación, su neutralidad tradicional, y es muy interesante ver el debate que se está produciendo en Finlandia o en Suecia sobre su nueva situación de seguridad y las implicaciones que eso puede tener. Y es bueno escuchar a nuestra colega finlandesa, por ejemplo, pues hablar de las amenazas que están recibiendo por parte de Rusia, de las provocaciones constantes, de las violaciones del espacio aéreo o de los ciberataques. Entonces, yo no sé, quizá concluiría diciendo que no podemos dejar a los ucranianos indefensos en nombre de la paz mundial. ¿Ucrania tiene un lugar en la Unión Europea? ¿Será el prólogo de esta, la culminación de este capítulo de la historia? Ucrania hace parte de la familia europea, es lo que todos hemos dicho, reconocido. Ucrania ahora ha presentado formalmente su candidatura a la Unión Europea. Eso es el inicio de un procedimiento que siempre es largo. El caso de, bueno, incluso un país como España, que ha sido de los más rápidos en entrar, ha durado varios años. El caso de Hungría o Polonia, más de 10 años. Entonces no se puede predecir ahora cuál va a ser el resultado ni la rapidez de todo ese procedimiento, pero sí lo que queremos hacer es examinar, o sea, avanzar de forma expedita en esa primera etapa, que es la opinión que la Comisión Europea entregará sobre la cuestión de saber si cumple Ucrania con los criterios para ser reconocido formalmente como país candidato. ¿Cuál es el futuro político de la Unión Europea que plantea esta invasión? Bueno, esta invasión nos hace recordar los fundamentos de la Unión Europea y de otras organizaciones internacionales que quizá con el paso del tiempo se habían ido desdibujando un poco. Una amenaza tan directa a los valores de la Unión Europea ha hecho que la Unión Europea reaccione y reaccione con una rapidez de la que ya hemos hablado hace un momento. Esto yo creo que relanza
el proyecto europeo y lo impulsa hacia otras metas. Quizá esto nos haya hecho reaccionar todavía más que la crisis del coronavirus o antes la crisis económica de 2008. En la presencia de movimientos nacionalistas o, digamos, movimientos que rechazan la Unión Europea y quisieran echar el reloj en reversa, este conflicto pues, ha funcionado para sostener una serie de valores comunes y puede significar una mayor adhesión de los países. Es lo que hemos visto, Pascal, ya desde incluso la pandemia, que ha sido también un cemento y una toma de conciencia por parte de muchos europeos que lo habían olvidado, e incluso gobiernos un poco euroscépticos, que Europa era una formidable protección y un formidable multiplicador de potencia y de protección, por ejemplo, frente a la pandemia. Y lo mismo pasa ahora con la invasión rusa a Ucrania. Creo que incluso los más poco entusiastas frente a la construcción europea ahora están bien contentos de estar en esta casa común que nos permite actuar de forma mucho más eficiente y nos protege todos frente a las amenazas que representa Rusia hoy. Si pudiera añadir. Sí, por supuesto. Esto confirma algo que yo creo que ya intuíamos. ¿Cuál hubiera sido la situación si no tuviéramos a la Unión Europea? Pues quizá lo podríamos resumir en una vieja intuición que teníamos, que hace mucho frío fuera de la Unión Europea, sobre todo en circunstancias tan duras como las que estamos viviendo y las que vivimos en los últimos años. Ahora, respecto de la relación con Estados Unidos, creo que también se ha visto, digamos, una mayor solidez, se han recuperado puntos de vista en común. Y bueno, en España hubo en su momento un gran debate respecto de la entrada en la OTAN, en el que yo creo que Felipe González fue pues, muy valiente en cuanto a defender la necesidad de esa visión. ¿Cómo ve, embajador López Dóriga, la relación con Washington? Pues de nuevo, esta guerra ha hecho que se superen o se corrijan algunas dudas que existían, manifestadas incluso a alto nivel, ¿no? Como en fin, la OTAN era algo que había quedado obsoleto. Pues ahora parece que no. Y cuando países de tan sólida tradición democrática como Suecia o como Finlandia pues están haciendo un ejercicio de reflexión con grandes segmentos de su población favorables a la entrada, pues a lo mejor se podría llegar a la conclusión de que la OTAN es más necesaria de lo que pensábamos hace unos años. Ayer leía yo una discusión que se está dando en Suiza, ¿no? En torno de la neutralidad, su política de neutralidad frente a lo que está pasando entre Rusia y Ucrania. Y la pregunta sería, ¿se puede ser neutral ante una invasión de este tipo? Es decir, ¿puede un país decir, no, yo tengo una política de neutralidad y no voy a opinar, no voy a intervenir, no voy a tratar de ser intermediario, simplemente deseo pues la paz, pero no voy a hacer activamente nada por conseguirla? ¿Se vale? Yo creo que el ejemplo de Suiza muestra que incluso el país que un poco encarna la neutralidad, ¿no? en las relaciones internacionales, en este caso ha incluso adoptado sanciones contra Rusia. Entonces, yo creo que decir como, en fin, no diferenciar entre el invasor y el invadido y decir, no, yo no me meto, etcétera, de cierta forma es dejar de influenciar sobre los eventos, y unos eventos que pueden terminar afectando y terminarán afectando a todos los países, todos los pueblos del mundo. Entonces no es solamente moralmente discutible, aunque bueno, también son respetables las tradiciones diplomáticas y posturas de cada país, pero también desde el punto de vista del interés nacional, también no sé si sea la mejor decisión. Ha dicho el embajador Miñó que pues, esto no es un tema solo europeo, es un tema mundial.
y no sé si debiéramos ver con preocupación que un hombre que ya ocupó la presidencia de Brasil y podría regresar a ella, me refiero a Luis Ignacio Lula da Silva, diga que parte de lo sucedido, una parte importante tiene que ver, tiene la culpa Ucrania. En el contexto internacional, ¿estas posturas divergentes debiéramos verlas con preocupación? El problema es que eso equipara al agresor con el agredido. Y bueno, yo creo que en este punto habría que recordar que se ha producido una violación del derecho internacional, una violación de la soberanía y de la integridad territorial de Ucrania, y que equipararlos supone dar un premio al agresor. Y que, en fin, todo país tiene un legítimo derecho a determinar su futuro. Y entonces, ahí el problema es que después de haberlo discutido tanto, sobre todo aquí en América Latina, implícitamente estamos volviendo a la noción de patio trasero o de esferas de influencia. No nos gustaba aquello y no nos gusta esto. Me tocó estar en Ucrania y en Polonia, me tocó ver el drama del refugio y pues les preguntaría a ambos cómo ven los señalamientos en el sentido de que ha habido pues un doble estándar en cuanto a los refugiados ucranianos, que no hubo un tratamiento igual para los sirios que también estuvieron en guerra, también una guerra protagonizada por Rusia. ¿Hay un doble estándar por parte de Europa en cuanto a los refugiados ucranianos comparado con otros refugiados de otras partes del mundo? Primero, si me permite, Pascal, quisiera felicitarle por haber ido allá, a Ucrania, y ojalá fueran más periodistas latinoamericanos allá en el terreno. Y eso permitiría, quizás, relacionado con la pregunta anterior, que haya mejor conocimiento de la realidad de terreno por parte incluso de algunos responsables latinoamericanos, como lo que se ha platicado antes. No creo que haya un doble estándar. De hecho, la Unión Europea ha recibido a muchísimos refugiados sirios en su momento y hemos recibido también muchos afganos, por ejemplo, y bueno, personas que huyen otras guerras. Lo que pasa es que en el caso de Ucrania es tan evidente que esa gente está huyendo de una guerra y además los flujos son tan masivos que efectivamente hemos adoptado o más bien implementado una disposición especial que existía en el derecho europeo, pero que nunca se había usado, una protección temporal que permite a esas personas quedarse un año en la Unión Europea, extendible, con un estatus legal que les permite trabajar, vivir, etcétera, etcétera. En el caso de otros flujos, ahí sí se requiere un filtro un poco más importante para ver, a ver, tú de dónde vienes exactamente, por qué saliste del país, etcétera, ¿no? Y no es siempre tan evidente hacer esa valoración. Pero sí ha habido una política muy generosa, en particular de algunos Estados miembros en los últimos años, respecto a otras nacionalidades. Embajador López Dóriga. Sí, en la misma línea, bueno, y voy a citar el país, ¿no? Alemania fue extraordinariamente generosa. Y Suecia, por ejemplo. Y Suecia, durante la guerra de Siria. Nos encontramos ante una situación de agresión injustificada, repentina, y tenemos que hacer frente a ella. El tema de la migración sigue abierto, todos queremos tener una migración ordenada y regular. Ponerla en marcha pues es un ejercicio difícil. Hablaba usted sobre las visiones y lo que se transmite a través de los medios de comunicación sobre el conflicto. Un tema muy señalado, muy debatido ha sido pues, las noticias falsas, la utilización de Rusia de medios de comunicación para tratar de influenciar a la opinión pública de otros países. ¿Cómo lo ven ustedes? Es que el problema no son medios de comunicación, son organismos de propaganda gubernamental. Y como tales los hemos tratado. Y por eso hemos suspendido
la difusión de organismos como Sputnik, Russia Today, etc. Porque eran puros organismos de propaganda que contaban falsas noticias a lo largo del día. Y yo creo que es importante también distinguir entre lo que es un periodista de verdad, un medio de comunicación de verdad independiente, como tiene que ser, y lo que es, que es otra cosa. Y efectivamente nos enfrentamos en mucha desinformación que se enfoca en particular a los sectores más vulnerables de las poblaciones, a los países más alejados que menos conocen la situación en el terreno. Y efectivamente les cuentan cuentos sobre los antecedentes de esa guerra como si Ucrania hubiera amenazado a Rusia en algún momento. O sea, cosas absurdas, pero que hemos combatido desde la Unión Europea de forma muy decidida y lo seguiremos haciendo. ¿Algún comentario, embajador? Bueno, me remito a cierta tradición a la hora de presentar los hechos, como por ejemplo cuando se derribó el avión de las líneas aéreas malayas hace un tiempo. Sobre el Donbass. Sí, cuando se dijo que todos los anuncios de que la guerra iba a empezar eran intoxicaciones, o cuando el propio presidente Putin dijo que jamás mandaría reclutas a la guerra. Pues en fin, hay ciertas tradiciones que se mantienen. Muy bien, tenemos que hacer una pausa comercial. Regresaremos para una ronda de conclusiones sobre el tema. Le agradezco mucho a los embajadores de la Unión Europea y de España que estén este día en el estudio. Regresamos enseguida. Seguimos la conversación con los embajadores de la Unión Europea y de España aquí en el estudio. Y bueno, quisiera preguntarles sobre qué va a pasar con pues los crímenes de guerra que se han cometido ahí, situaciones como la de Bucha, ¿no? Ejecuciones, ataques contra objetivos que no son militares, contra zonas residenciales. Es decir, la Corte Penal, a través de su fiscal, pues ha estado revisando lo sucedido, pero ¿qué es lo que tendría que pasar y cómo procesarlo, embajador López Dóriga? La Unión Europea se ha ofrecido a colaborar para determinar la responsabilidad por toda esta serie de hechos. Yo creo que ahí casi todos los países miembros han dado un paso adelante, y en el caso de España estamos preparando un equipo forense para desplazarse allí y contribuir a una labor que va a ser colectiva. Y España pues tiene una experiencia muy relevante en este terreno. España tiene, para ningún país la historia es fácil, para el mío tampoco lo ha sido. Sí. Y queremos, contribuir a que cada cual asuma las responsabilidades por lo que ha puesto en marcha, ¿no? Embajador Miñón. Estamos conformando equipos conjuntos de investigación con los ucranianos, movilizando a Eurojust, que es nuestra agencia justamente de cooperación en materia judicial, y estamos incluso modificando los textos fundamentales de Eurojust para permitirlo, de forma que se documenten esos crímenes y se puedan después perseguir. Y obviamente apoyamos también la acción de la Corte Penal Internacional. Las propias Naciones Unidas han documentado más de 3.000 muertes de civiles, pero reconociendo que esa cifra es muy debajo de la realidad, y ha documentado también los ataques a contra decenas de hospitales, decenas de escuelas, refugios, incluso refugios. Hace pocos días ese bombardeo horrible en Lugansk que ha matado decenas de civiles, incluso niños, y casos de tortura también que están muy bien documentados. En fin, cada vez que Ucrania recupera en particular territorio, se encuentran hechos horrendos. Entonces eso lamentablemente va a ser un tema de mucho tiempo, de muchos años, y que va a perseguir a Rusia y tachar la imagen de Rusia durante muchos años, muchas décadas, creo yo. Aprovechando que están con nosotros, hemos hablado ampliamente del tema de Ucrania, pero pues quisiera distraerlos con un tema mexicano que por lo menos al gremio al que yo pertenezco nos preocupa mucho, y que es pues las agresiones, hostigamiento, amenazas
desapariciones y peor, el asesinato de periodistas. Hemos tenido en los últimos 4 o 5 días 3 casos. ¿Esto a ustedes, embajadores, pues les merece una reflexión? Sí, nos preocupa también la protección de los defensores de derechos humanos y de los periodistas, que son la expresión o la encarnación de la libertad de expresión, justamente, que es uno de los derechos fundamentales también. Es para la Unión Europea una prioridad a nivel mundial, y en particular en América Latina, donde lamentablemente en varios países existe esa problemática. Por esa razón siempre nos pronunciamos cuando ocurre un caso de asesinato de periodista, junto con nuestros Estados miembros, para condenarlos y pedir que no haya impunidad. Y ayer, durante el Día de Europa, pudimos refrendar ese compromiso junto también con nuestros amigos de Noruega y Suiza, para acompañar también a más periodistas, más defensores en todo el país, en todas las temáticas, como lo hemos venido haciendo desde hace años, pero lo queremos hacer de forma un poco más coordinada, organizada y activa entre nosotros. Pero vemos la toma de conciencia y la voluntad del gobierno mexicano de luchar contra ese fenómeno, y en particular de investigar seriamente los crímenes que se han cometido. Entonces estamos en una postura de apoyar a esos esfuerzos. Hemos apoyado en particular el mecanismo de protección, que en más de un caso ha permitido salvar vidas. Y seguiremos apoyando a las autoridades mexicanas en lo que es necesario, además de apoyar, por supuesto, a la sociedad civil y a las propias personas amenazadas. Embajador López Dóriga. Sí, Gautier lo ha formulado muy bien. Compartimos la preocupación, de hecho la expresamos cada vez que un suceso terrible como estos últimos se produce, a través de comunicados de la Unión Europea, donde se recoge nuestra postura. La libertad de expresión es un pilar de las democracias, hay que preservarlo a toda costa, y estamos dispuestos, también lo ha dicho Gautier, a ayudar a las autoridades mexicanas para corregir lo que haya que corregir, para que estas cosas no sucedan. Estamos apoyando a la sociedad civil y a la disposición de las autoridades de México. Pues quiero agradecerles estos minutos, esta conversación sobre temas muy relevantes. Muchísimas gracias, embajador Gautier Miñó, de la Unión Europea. Gracias por haber venido al programa. Muchas gracias, siempre a la orden. Embajador López Dóriga, muchas gracias por haber estado aquí. Siempre, gracias, Pascal. Gracias.